Buenas tardes. Agradecer a los organizadores, al Centro de Estudio Ugarte, del gran pensador Galazo ahí, que ha sido un gran pensador latinoamericano y hablando de la unidad latinoamericana. Bueno, a los panelistas también, Néstor, Luis, Sol y Eduardo, muchas gracias. Bueno, creo que vivimos un tiempo difícil, hay una crisis global que creo que marca y atraviesa cada uno de los territorios del mundo. Creo que la crisis esta global ordena lo que sucede en cada uno de los territorios. Para pensar la crisis hay que pensarla bien profundamente. Nosotros, me animo a decir que no es una crisis en términos de las crisis anteriores. Me parece que estamos viendo un cambio de fase, hay un cambio de fase del sistema capitalista, un cambio de fase que está pasando de un mundo analógico, un mundo informático, un mundo basado en la energía fósil, a que estamos pasando a un mundo digital, a un mundo virtualizado, a un mundo que está pasando a, entre comillas, energía limpia, digamos. Ese creo que es el pasaje, creo que estamos en un momento de nueva fase del capitalismo y creo que ahí es donde tenemos que discutir y poner eje fuertemente, porque si no el análisis está atravesado siempre por la superestructura, ¿no es cierto? Generalmente tendemos a hacer un análisis muy interesante de la superestructura, pero también habría que hacer un análisis de lo que sucede tanto económicamente como socialmente en este momento. Creo que ese cambio también cambia la estructura y la superestructura. Hoy el mundo yo creo que camina o está encaminándose se divide en dos grandes fuerzas. Ahí está mi gran compañero Matías, que es un gran intelectual, que leo mucho, que lo habla el Cachi para nosotros, que habla del G2, de dos fuerzas o dos polos, que se divide en una fuerza que uno lo puede sintetizar entre China y Estados Unidos, pero es una síntesis muy sencilla, pero atrás de esas dos representaciones como país, creo que trascienden, atrás hay fuerzas económicas transnacionales muy fuertes y financieras, fuerzas empresarias, países, toda una fuerza social, dos grandes que se transforman en una contradicción. Por eso me parece que es importante entenderlo en esas dos fuerzas en contra de la posición liviana o más simple de decir que estamos en un proceso multipolar. Yo no creo que estamos en un proceso multipolar, no entendiendo al sistema capitalista en sí, que lo que está en disputa es el tiempo social de producción y el que tenga menor tiempo social de producción maneja los tiempos sociales políticos también. Y los que tienen hoy esa capacidad de tener menor tiempo social de producción son dos grandes fuerzas, que el compañero Cachi denomina China y todo lo que serían las BAT y las Huawei, todo ese entramado digital virtual, y lo que sería toda la fuerza social del viejo imperialismo anglosajón, que sería todo lo que es Estados Unidos, Amazon y las GAFAM. En esto de que nosotros decimos que hay un paso, que hay un cambio de fase en el sistema capitalista. Y ahí creo que es donde se ordena Latinoamérica. Y ahí donde nosotros tenemos que empezar a visualizar que a partir de eso es como se mueve la estructura. Y creo que tiene que ver mucho con eso el movimiento también latinoamericano. Si vemos las reuniones, tienen que ver las reuniones del BRICS y las reuniones de Lula, los viajes, tiene que ver mucho con esa disputa de cada uno de los territorios. Cada uno de los territorios está enmarcado en esa disputa. O está en esa fuerza social o no estás en esa fuerza social. Y ahí se juega el equilibrio, ¿no? Un equilibrio que me animo a decir pendular de Lula, porque es un equilibrio pendular, porque dentro del progresismo donde nos encontramos hubo una saturación
del viaje de Lula a China, pero después no se habló nada del viaje de Lula en la participación del grupo del G7. Entonces, también eso es parte de las tensiones que estamos viviendo. De la última reunión, cómo jugó Boric. Boric jugó muy mal en la última reunión. O sea, porque ahí esa es la tensión que nos está sucediendo actualmente. Y en esto de no caer en el análisis superestructural, me quería ir un poquito más al fondo, porque la cuestión de la estrategia y de la integración latinoamericana siempre, y hasta, como decía Eduardo, hasta cuando fue encabezado por Chávez, siempre tuvo que ver más con el Estado, más que con la integración de los pueblos. Y yo, en este corto tiempo que tenemos, me atrevería a decir que empecemos a hablar de los pueblos. Empecemos a hablar pero de los pueblos de nación, empecemos a hablar qué pasa en la órbita del trabajo, en vez de empezar a hablar de qué pasa en la órbita del capital. Hacemos grandes análisis de lo que sucede en el capital, hacemos grandes análisis de lo que sucede en la superestructura, pero no hacemos análisis de qué nos sucede. ¿Por qué tenemos la impotencia que tenemos en términos de las acciones que hacemos parecen que caen en sacos rotos? Nuestra acción, la acción popular pareciera que no alcanza, que siempre hay, bueno, animémonos a plantear estas cosas, hay que, y más en nuestra Argentina, ¿no? Hablar de capitalismo, ya te dicen, andá zurdito, empecemos a hablar de capitalismo, empecemos a hablar de qué es el futuro, cómo hay que construir ese futuro que queremos, pero desde los pueblos, desde las clases subalternas, desde lo popular o como quisiéramos llamarlo. Yo creo que nosotros estamos atrapados, estamos inmersos en una nueva forma de trabajo y que no estamos visualizando. Nosotros estamos pasando, en un estudio estamos diciendo que estamos promedio 6 horas acá adentro. 6 horas por día acá adentro, en promedio. Estamos diciendo que ahora ya lo que nos media no es la relación persona a persona o la cosa, como decía, sino lo que nos media, estamos mediados por la virtualización. ¿Cómo hacemos para construir a partir de esta mediación? La pregunta que hago siempre que charlo es decir, nos comimos la curva con la pandemia. Nos comimos la curva. O sea, le hicimos caso al capital y nos fuimos a la casa y estuvimos en la casa. ¿Qué hicimos nosotros como fuerzas progresistas, de izquierda, revolucionarias? ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la casa. Eso no hubiera pasado jamás. Nuestros grandes líderes, no me imagino al Che Guevara diciendo, estamos en pandemia. No subamos ese barco, no vayamos a tomar Cuba porque estamos en pandemia. O sea, y eso es lo que nos sucedió. Y la pandemia fue el catalizador de esta nueva fase del sistema capitalista. La pandemia fue lo que ordenó y lo que mostró que se puede vivir en un mundo virtual y que vos estés en tu casa. Y que el pasaje de la casa del esclavo con el amo, al pasaje de ir a la tierra con el feudal, el pasaje de ir a la fábrica del obrero, nos envolvieron a la casa. Y vamos a empezar a trabajar en la casa. Se produce una atomización física fuertísima. Hay una atomización del campo del pueblo. Pero posiblemente también haya una mayor integración a través de la virtualidad. Y eso también lo tenemos que estudiar en los levantamientos de Colombia. Acá hay un compañero, gran luchador de Colombia también, acá presente. Lo que pasó en Chile, el levantamiento chileno también, que hubo un entramado por abajo que no se observaba. Nosotros acá, Chile era el país que la derecha levantaba, era lo mejor que había. La derecha lo levantaba permanentemente y vos hablabas o me preguntabas a mí antes del levantamiento de octubre de Chile y vos decías, no, Chile pobre Chile. Chile es un caso aparte, digamos. Nadie iba a pensar. Y eso que tenemos relaciones, yo soy mendocino, viajamos a Chile, tenemos relaciones con la izquierda chilena. Nadie iba a pensar que hubo ese levantamiento de octubre.
del 19. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar lo que pasó en Colombia? El Israel de Latinoamérica. ¿Quién iba a pensar? Entonces hay por abajo también, hay esperanza, porque esto parece un discurso, pero hay esperanza, que parece que camina por abajo, pero es a través de otros mecanismos que también nos dominan, que es la virtualización de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntar, ¿qué está sucediendo? Que las viejas recetas ya no funcionan para el campo del pueblo. ¿Cuándo va a poner primero en las discusiones? Vamos a poner primero qué está pasando en el campo, en la órbita del trabajo. ¿Cuándo vamos a analizar lo que nos está sucediendo? ¿Qué pasa? Yo me animaría a decir, y hay una tesis que estoy trabajando, que hay una superproducción de la mercancía fuerza de trabajo. Y eso trae aparejado muchas consecuencias. La integración de la mujer al trabajo, el achicamiento del tiempo social de producción, el acortamiento del tiempo social de producción, obviamente que viene aparejado con que sobra mano de obra. Eso es muy importante, que lo que denominaba Marx el trabajo necesario, que era lo que vos necesitabas para vivir y reproducirte. Claro, ahora la tesis que estoy trabajando es: ya no necesitan que nos reproduzcamos más, entonces rompen también la célula más importante, que es el sostenimiento del capital, que es la familia. Hay una ruptura ahí fuertemente de la base conservadora del capital, que es la familia, porque no se necesita reproducirse más, porque hay sobreproducción de fuerza de trabajo, hay una sobreproducción de fuerza de trabajo. ¿Por qué no podemos plantearlo estas cosas? Hay que hablarle a estas cosas, necesitamos decirlo. O sea, porque si no analizamos la superestructura, y sí, y bueno, y está la esperanza, ahí está la esperanza. Para mí Lula no es la esperanza. Para mí Boric no es la esperanza. Para mí Cristina, con el amor que le tengo, no es la esperanza. O sea, es un resultado cortoplacista para nuestras mejores condiciones de vida, que nos van a permitir discutir otras cosas, obviamente, porque cuando gobernaba Cristina discutíamos otras cosas, obviamente. Imagínense que discutíamos hasta la papelera con el conflicto con Uruguay. O sea, imagínate las cosas que discutíamos, medio ambiente, claro, porque el bolsillo lo teníamos lleno. Qué importante, obviamente, porque no hay que ser trotskista de cuanto peor mejor. Obvio que cuando estamos en mejores condiciones discutimos otras cosas. Se debaten calidad de vida, condición de vida, justicia social, dignidad, obviamente. Pero hay un techo y está demostrado con lo que nos pasó. Cuando se desplomaron, ya no sabíamos qué hacer. Se desplomó esos grandes presidentes. Ahora no sabemos qué hacer. Miren lo que está pasando en Argentina. Solo queremos llorar en Argentina. Solo queremos llorar. Ya no sabemos. Yo, si me postulo ahora, ya creo que le decimos: bueno, si sos vos, vemos. Estamos así. Y eso es lo que no puede pasar. Con Lula va a pasar lo mismo. Lula, podemos estar contentos con todo el viaje a los BRIC, todo eso no alcanza. Hay un empate de fuerza fuertísimo, le hicieron un golpe de Estado a los 2 días. Y el golpe de Estado fue encabezado por el ministro de Defensa de Lula. O sea, su ministro acababa de ponerlo. Eso es el equilibrio, eso es el empate de fuerza que nosotros decimos de las dos grandes fuerzas, que es el G2 que denominamos. Entonces, hay que atreverse, muchachos, muchachas, a discutir el campo del pueblo. ¿Qué mierda hacemos? Si las acciones que hacemos caen en sacos rotos, si parece que se desploma todo lo que es lo físico, lo que miramos se desploma. Las universidades se están desplomando. Se está desplomando las escuelas, porque ya no podés tenerlo ni a un chico sentado, porque apareció otro, y esto es, y me atrevo a decir, es un medio de producción. Socializó el capital un medio de producción, lo socializó. Ahora vos no tenés que viajar a la fábrica para encontrarte y ser parte en la relación de intercambio entre el capital y el trabajo. No tenés que ir a la fábrica. Te lo mandaron a tu casa. Te la mandaron a tu casa.
y entre que te lo mandaron a tu casa, cuando vos te socializan los medios de producción, ¿sabés lo que estás haciendo? Estás trabajando. ¿Y sabés cómo se llama eso? Trabajo impago para los grandes capitalistas. Y nosotros estamos en un trabajo no remunerado. Esto es trabajo no remunerado. Y eso logran. ¿Qué hace el capitalismo? ¿Qué hacen estas nuevas empresas digitales? Toman los parámetros, toman los patrones generales de todos los que tenemos Samsung, de todos los que tenemos Huawei, de todos los que tenemos Nokia, toman los parámetros, toman la media de eso, porque no es que venden los datos ya los tienen, ya saben quiénes soy, qué hago, cómo hago, los datos ya los tienen, no es un problema de comercialización de datos, que también lo hacen, pero el fondo es que trabajamos sin una remuneración. ¿Y saben lo que hacen? Toman un promedio general de lo que sucede con todos los teléfonos y dicen, uy, mirá, este promedio general tenemos debilidad acá, debilidad acá, debilidad acá, debilidad acá. Y ahí juegan con los tiempos sociales de producción. Y ahí nos sacan la plusvalía, nuestro laburo. Y no decimos nada de lo que está pasando. Estamos trabajando gratis para estos hijos de puta. Estamos trabajando gratis. ¿Por qué no nos animamos a decir que estamos trabajando gratis? Ahora nos estamos acordando que la mujer que estaba en la casa trabajaba gratis. Bueno, tomemos eso como experiencia. Estamos trabajando gratis y no nos damos cuenta que nos están sacando la plusvalía. Trabajo no remunerado se llama esto, trabajo no remunerado. Que se genera un parámetro general, una media general, un patrón medio, y ese patrón medio es tomado por las digitales, por las empresas digitales, y mejoran sus medios de producción para vendértelo. Por eso el Internet de las cosas, por eso nos socializan, todo eso está socializado. Por eso ahora todo el mundo accede al teléfono. ¿Por qué no nos preguntamos que un compañero de la Vía 31 accede al teléfono? Es porque estamos en el socialismo de mercado, porque lograron meter un medio de producción a tu casa para que vos puedas laburar, para que vos puedas trabajar, creyendo que tenés libertad. Creyendo que tenés libertad. Y eso es lo que pasó en el pasaje del feudalismo al capitalismo, donde los obreros creían que tenían libertad porque salían de la tierra, ¿me entendés? Iban allá y le daban un salario, entonces con esa plata hacía lo que se le cantaba, entonces creía que tenía libertad. Lo mismo nos pasa ahora, creemos que tenemos libertad. Libertad, estamos cada vez más esclavizados, y nos dan unos pesitos que nos alcanzan para sobrevivir y reproducirnos. Y ya no quieren ni que nos reproduzcamos, o sea que no alcanza ese salario para solamente sobrevivir. Creo que ahí es el camino, animarnos a decir otras cosas. Me parece que necesitamos estudiar el fondo de lo que nos sucede. La impotencia no solo está en la acción, la impotencia está hasta en la vida misma. En la vida misma estamos teniendo impotencia en el diario. Nos levantamos y hay una impotencia total. Entonces algo está pasando. Lo tenemos que decir. Nos están colonizando nuestra mente. Estamos colonizados. Estamos colonizados mentalmente, corporalmente. Y ni hablar si estamos colonizados. Imagínate individualmente. Imagínate cómo estamos colonizados globalmente. Es necesario discutir al fondo de la cuestión. Estas son tesis, obviamente, que hay que trabajarlas, profundizarlas, pero me atrevería a decir para polemizar un poquito. Es más divertido que no polemizar. Así que muchas gracias.